Bienvenidos a la tercera clase de biología celular. Esta clase es para los alumnos de fonoaudiología de la UCA. Hoy vamos a hablar sobre peroxisomas y mitocondrias y vamos a hablar sobre energía celular. Los peroxisomas, en forma breve, ¿sí? Son pequeños organoides, ovoides, están limitados por membranas parecidas a las membranas que hablamos en la clase anterior, están presentes en todas las células, tienen obviamente más relevancia en células que se ocupan de lo que es la detoxificación, o sea, de eliminar sustancias tóxicas, como las células hepáticas y las células renales. Estos organoides lo que van a tener son catalasas. Estas son enzimas que se van a encargar de formar y de descomponer peróxido de hidrógeno. La que produce el peróxido de hidrógeno es una enzima que se llama la superóxido dismutasa y la catalasa es la que se ocupa de degradarlo, de descomponerlo. Las catalasas lo que van a hacer es convertir el peróxido de hidrógeno, como lo conocemos como agua oxigenada, en agua y en oxígeno. Y las enzimas oxidantes se ocupan de oxidar a sus sustratos. Por ejemplo, aminoácidos, purinas, uratos, todas sustancias que son tóxicas para la célula y se encarga de neutralizarlas. A diferencia de lo que ocurre en las mitocondrias, que también ocurren oxidaciones, en lo que pasa en los peroxisomas es que se genera calor, ¿sí? No se genera ATP como en las mitocondrias, sino que esta oxidación se ve traducida en el aumento de la temperatura. La beta oxidación de los ácidos grasos que va a formar acetilos, después se van a transferir en las mitocondrias, ocurren en los peroxisomas también. Y las membranas de los peroxisomas van a ser derivadas del retículo endoplásmico, igual que las otras membranas que se generan en el retículo endoplásmico, y las enzimas se van a sintetizar por los ribosomas libres que van a dejar las proteínas, o sea, las enzimas, en los peroxisomas. Y con esto terminamos de hablar de peroxisomas. Para empezar a hablar de mitocondrias. Bueno. Para hablar de mitocondrias tenemos que recordar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es el ATP? ¿Sí? Todas las células necesitan energía y para realizar diferentes reacciones, actividades, por ejemplo, para activar estas bombas que hablamos en la clase anterior, que van a llevar y traer sustancias o moléculas o iones en contracorriente, ¿sí? En contra de sus concentraciones, ¿sí? Necesitan ATP para poder traer, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Este ATP es una forma de energía fácil, o sea, de fácil disponibilidad para todas estas estructuras que necesitan gastar energía. Y esta energía se va a encontrar principalmente en la unión del segundo fosfato con el tercer fosfato. O sea, el ATP se va a transformar en ADP, que acá aparece como si fuese la batería sin carga. Este es el ADP. Fíjense que tienen 2 fosfatos en vez de 3, ¿sí? Y gracias a la mitocondria va a aparecer otra vez el ATP con sus 3 fosfatos, que es la batería con carga, para otra vez reiniciar el ciclo, perder un fosfato, liberar energía, ¿sí? Y esta energía para ser empleada por diferentes funciones de la célula. Entonces, las funciones de las células que van a requerir energía, por ejemplo, las divisiones celulares requieren energía, la síntesis de proteínas requiere energía, que lo vamos a ver en la próxima clase, el transporte activo que hablamos recién, la bomba sodio-potasio ATPasa, cuando la célula ingiere sustancias exteriores en la endocitosis o en la eliminación de las sustancias, ¿sí? La exocitosis, también consume energía la célula todo el tiempo. Sin embargo, todo el
el combustible que emplea la célula para generar este ATP no se transforma 100% en ATP. O sea, el combustible que puede ser glucosa, puede ser los ácidos grasos o las proteínas, no se traduce su 100% en estos enlaces que hablamos del segundo fosfato con el tercer fosfato, sino que la gran mayoría se termina perdiendo y se pierde en forma de calor, o sea, se genera calor. Un 40% recién de todo este sustrato, de todo este alimento que toma la célula, es lo que se va a transformar en ATP. Las energías de las moléculas alimenticias es extraída por medio de oxidaciones, ¿sí? Entonces, las oxidaciones van a generar la extracción de esta energía del alimento y va a poder ser trasladada de alguna forma a estos enlaces entre el segundo y el tercer fosfato. Pero ¿qué es una oxidación? Acá tengo un concepto muy importante que quiero que se lleven de esta clase, ¿sí? La oxidación implica incorporación de oxígeno o la pérdida de electrones en un átomo o en una molécula. Entonces, oxidación es incorporar oxígeno o extraer electrones a un átomo o una molécula. A veces también junto con los electrones se pueden extraer protones. Estos electrones y protones que van a ser removidos de estas moléculas o de estos átomos van a transferirse al oxígeno y van a formar agua. Y durante la oxidación de un átomo o una molécula está siempre atada una reducción de otro átomo o otra molécula. ¿Y qué es la reducción? Es todo lo contrario. Es que este átomo o molécula va a ganar hidrógenos o electrones o va a perder oxígeno. En todas estas reacciones en donde hay oxidación y donde hay reducción van a participar unas moléculas intermediarias. Estas moléculas intermediarias que son coenzimas, que ya algo hablamos en la primera clase, ahora les vamos a dar nombres a estas coenzimas. Una es la nicotinamida adenina dinucleótido o NAD, y la flavina adenina dinucleótido o FAD. A partir de ahora vamos a hablar de NAD y de FAD, ¿sí? FAD es la forma oxidada, FADH2, ¿sí? Es la forma reducida de esta coenzima. Y la NAD es la forma oxidada y la NADH es la forma reducida de esta otra coenzima. Fíjense que en una tenemos que se le extraen los protones y los hidrógenos y en otra forma se suma los protones y los hidrógenos. Así que tenemos las formas oxidadas y las formas reducidas de estas coenzimas que van a ser intermediarias y van a ser muy importantes en los que vamos a ver en las próximas diapositivas. Acá tenemos la NAD y la FAD, ambas en versión oxidadas, ¿sí? Fíjense que aparecen los oxígenos que están oxidados, no tienen el hidrógeno, acá, acá, ¿sí? Estas moléculas son las que van a después adquirir los electrones y los protones para hacer la forma reducida. Acá en la FAD también aparecen el oxígeno sin los electrones también. Esta va a ser también la versión oxidada de la forma de la FAD que después se va a hacer de forma reducida. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de cómo es que los alimentos llegan hasta la célula para que recién puedan ser aprovechados y transformados en ATP. Nosotros obviamente muy pocas veces ingerimos la glucosa o los ácidos grasos directamente, ¿sí? Listos, preparados para el consumo por la célula, ¿sí? Generalmente lo incorporamos en estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, generalmente lo que nosotros nos alimentamos son de almidones o de disacáridos, ¿sí? Que necesitan
sufrir diferentes reacciones, diferentes degradaciones, ¿sí? En el tubo digestivo para que puedan ser absorbidos. Una vez absorbidos por la sangre pueden llegar a diferentes células. Una vez absorbidos y que llegan a las células, ahí van a seguir sus oxidaciones, como las vimos recién, ¿sí? Que son la glucólisis, la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono, fíjense que participan las glándulas salivales, el estómago, el páncreas, el hígado, hasta que recién se puedan absorber estos hidratos de carbono a nivel intestinal. Participan un montón de enzimas, en este caso tenemos, por ejemplo, las amilasas salivales. Recuerden que si terminan en asa son enzimas y amilasa habla de una ruptura del almidón, ¿no? Amilasa salival, optialina, van a empezar a participar en esta ruptura del almidón hasta que participe después la amilasa pancreática y otros oligosacaridasas, también son todas enzimas que van a seguir rompiendo el almidón hasta que lleguen a formarse lo que conocemos como los monosacáridos, que son la glucosa, la fructosa, la galactosa. Y estos sí pueden absorberse a nivel intestinal. Una vez absorbidos, van por la circulación portal, llegan hasta el hígado, por ejemplo, y ahí empieza toda la magia que vamos a ver en un ratito. La glucólisis, que es el segundo paso una vez que ya tenemos la glucosa y esta glucosa llega a la célula, tiene lugar en el citosol. Todavía no llegamos a la mitocondria, fíjense, ¿sí? Fíjense que la glucosa va pasando por diferentes etapas, ¿sí? Muchas de estas etapas, en vez de ganar ATP, en realidad lo terminan perdiendo. Por ejemplo, fíjense que en la etapa 1, donde participa una enzima que se llama la exoquinasa, en vez de formar ATP, en realidad se degrada. Después siguen otras reacciones más. Acá hay otra enzima más, la fosfofructoquinasa, que en vez de ganar ATP en realidad lo pierde, ¿sí? Acá tenemos pérdida de ATP. Y acá hay un paso muy interesante que quiero que se lleven, ¿sí? Fíjense que de una sola molécula de glucosa se obtienen dos moléculas. Aquí hay una ruptura. Acá tenemos una molécula de 6 carbonos y acá tenemos dos moléculas de 3 carbonos. Y acá empieza a aparecer la NADH, que dijimos recién. Acá hay reducción de esta coenzima que se llama NAD, ¿sí? Hay una reducción. Acá hay una primera ganancia de ATP, que como son dos moléculas, acá se ganan 2 ATP, pero por acá perdíamos 2 ATP, así que por ahora el balance es neutro de ATP. Y tenemos ganancia de 2 NADH, porque hay dos moléculas, así que se ganan 2 NADH. Y recién en la última reacción hay otra vez ganancia de ATP, de 2 ATP, porque estamos hablando de dos moléculas que se formaron acá, así que tenemos 2 ATP. Así que recién la glucólisis vamos a tener una ganancia de 2 ATP por cada molécula de glucosa. Y además se forman estas dos NADH. Fíjense que en toda esta reacción que vimos recién no hay participación del oxígeno, no aparece el oxígeno en ninguna parte. Esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de que esta molécula que se forma en la final de la glucólisis, que se llama ácido pirúvico o piruvato, esta va a entrar en la mitocondria y a partir de ese momento las reacciones que van a sufrir estas moléculas van a depender sí o sí de oxígeno. Entonces tenemos estas oxidaciones que va a sufrir la molécula, ¿sí? Estas no participan del oxígeno. O sea, acá hay extracción de electrones, pero no tenemos oxidación propiamente dicha, no tenemos agregado de oxígeno en ninguna parte.
La tercera etapa, esta ya pasa adentro de la mitocondria. Esto se da dentro de la matriz mitocondrial. Se llama descarboxilación oxidativa. En un ratito la vamos a volver a repetir y vamos a dar un poquito más de detalles de esta etapa. Empieza con el piruvato. Van a sufrir oxidaciones. Acá sí necesitamos el oxígeno para que sufran estas oxidaciones. Y se va a formar una molécula que se llama acetil-CoA, gracias al agregado de una coenzima que se llama coenzima A. Fíjense que esta acetil-CoA, a diferencia del piruvato, tiene 2 carbonos, a diferencia del piruvato que tiene 3. Entonces, en esta reacción se pierde un carbono. Y quedamos con 2 moléculas de acetil-CoA, ambas con 2 carbonos. Y les vuelvo a recordar, acá hay requerimiento de oxígeno en esta reacción. Y tenemos además formación de NADH. Acá tenemos una formación de FADH que después se va a transformar en NADH más adelante, ¿sí? Primero se forma FADH y NADH. Entonces, como conclusión, tenemos una formación de acetil-CoA que en vez de 3 carbonos tiene 2 carbonos y se pierde el carbón. Este carbón se va a eliminar como dióxido de carbono. Acá tenemos el consumo de oxígeno que necesitamos para esta reacción, ¿sí? Y la reducción del NADH. En la cuarta etapa, que es el ciclo de Krebs, acá partimos de la coenzima A y del acetil unido, que es el acetil-CoA, ¿sí? Partimos del acetil-CoA, recuerden que tiene 2 carbonos, 1, 2, ¿sí? Y acá tenemos la coenzima A, que se va a unir a una molécula de 4 carbonos que pertenece ya al mismo ciclo, formándose otra vez una molécula de 6 carbonos, que es el ácido cítrico, y ese ácido cítrico va a empezar sus oxidaciones generando GTP y, lo más importante, NADH y FADH. Recuerden esto, ¿sí? Que en el ciclo de Krebs tenemos formación de NADH y de FADH que se suma este acetil-CoA. Ahora vamos a ver cómo es este tema de que se forma esta molécula de 6 carbonos, ¿sí? Si estamos hablando de 2, cómo aparece esta molécula de 6, ¿sí? Pero se forma un ácido cítrico y ahí empieza toda la vuelta del ciclo de Krebs. Otra vez, acá tenemos el ciclo de Krebs, acá tenemos la acetil-CoA, que se forma después de la descarboxilación oxidativa. Fíjense que a lo último del ciclo de Krebs se forma esta molécula de 4 carbonos que se llama el ácido oxalacético. A este ácido oxalacético que tiene 4 carbonos se suman los 2 carbonos del acetil-CoA y ahí se forma el ácido cítrico. Y el CoA, la coenzima A, se libera, ¿sí? Chau, se va. Y tenemos este ácido cítrico que inicia este ciclo de Krebs y va a empezar a hacer todas sus oxidaciones formando FADH, NADH y ese GTP, que recuerden que el GTP en forma similar al ATP, en vez de tener adenosina, tiene la base nitrogenada de guanina, ¿sí? Así que es una guanina trifosfato. Recuerden entonces que acá tenemos oxidaciones, formación de NADH y FADH y se queda después de las oxidaciones y de la liberación de los carbonos, porque acá también se pierden carbonos, fíjense, aparece acá un dióxido de carbono y acá aparece otro dióxido de carbono, así que hay pérdida de los 2 carbonos que se incorporaron acá, se pierden acá y vuelve otra vez a esta estructura a esta molécula de 4 carbonos para reiniciar el ciclo con otro acetil-CoA. Si recordamos lo que fuimos hablando desde hace un ratito, si una molécula de glucosa va a generar 2 ácidos pirúvicos y cada ácido pirúvico va a generar un acetil-CoA, tenemos 2 acetil-CoA y cada vuelta
vamos a tener el consumo de un acetil-CoA. Por lo tanto, una glucosa, 2 acetil-CoA, 2 vueltas del ciclo de Krebs para terminar de consumir una molécula de glucosa. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos. La quinta etapa, y esto tiene que ver con estas coenzimas que tuvieron una reducción, ¿sí? En el ciclo de Krebs, el FADH y el NADH, ¿sí? Van a ser oxidadas en esta etapa. Una vez oxidadas van a perder sus electrones y sus protones, y cada uno va a tener diferentes funciones. Los protones se van a acumular en este espacio, que es el espacio entre las dos membranas de la mitocondria, la membrana externa y la membrana interna, ¿sí? Este espacio que se llama espacio intermembranoso, ¿sí? Se van a empezar a acumular los protones que se van a liberar acá, ¿sí? Estos hidrógenos se van a liberar acá. Y los electrones van a sufrir una secuencia de oxidaciones y van a ir perdiendo su energía a medida que van avanzando en esta carrera en esta cadena de transportes de electrones, ¿sí? O cadena respiratoria, van a ir perdiendo su energía y además empleándose esa energía para aumentar la cantidad de estos hidrógenos que se van a encontrar en este espacio intermembranoso, ¿sí? Para que finalmente, después de recorrer todas estas proteínas que están acá, que son proteínas transmembranas, muchas de estas, ¿sí? Para terminar formando agua, junto con los protones. Van a formar agua. Y estos protones que se van acumulando en el espacio intermembranoso, que van a generar un tipo de energía potencial, ¿sí? Porque hay mucha cantidad de protones acá y poca cantidad de protones acá, ¿sí? Esta energía que está acá acumulada por estos protones que están acumulados y apretados en el espacio intermembranoso, los vamos a hacer pasar por este túnel que se llama ATP sintasa. Y como dice el nombre, sintasa es una enzima y ATP sintasa va a ser una enzima que va a hacer ¿qué? Va a formar ATP. Entonces, toda esta energía acumulada por estos hidrógenos que están en el espacio intermembranoso, cuando se descomprima, cuando pasen a este espacio, a la matriz mitocondrial, que hay pocos protones, acá hay muchos y acá hay pocos, ¿sí? Así que van a pasar por su gradiente de concentración, ¿sí? Esta energía se va a transformar en ATP. Como les dije recién, no solamente la glucosa se emplea para formar ATP, ¿sí? También los ácidos grasos se pueden emplear para formar ATP. Pero, a diferencia de la glucosa, lo que hablamos de la glucólisis, ¿sí? En el caso de los ácidos grasos, la forma de obtener el acetil-CoA que va a entrar en el ciclo de Krebs va a ser gracias a una secuencia de oxidaciones que se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. Esta beta-oxidación de los ácidos grasos puede ocurrir, por ejemplo, en la mitocondria, ¿sí? Y también puede ocurrir en los peroxisomas, como dijimos recién, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos, que son, recuerdan, largas cadenas de carbono y de hidrógeno, los vamos a cortar en secuencias de solamente 2 carbonos. Y así podemos formar el acetil-CoA, ese tan apreciado acetil-CoA que puede entrar en el ciclo de Krebs y formar el FADH y el NADH, que van a seguir con toda la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, recuerden que este mecanismo para obtener energía es de segunda línea. La primera línea obviamente es el empleo de la glucosa. Y en segunda línea tenemos la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y como las cadenas de los ácidos grasos son muy largas y cada 2 carbonos tenemos la formación de acetil-CoA, una glucosa va a generar 2 acetil-CoA. Pero estos ácidos grasos, al ser tan largos, pueden generar más acetil-CoA que una glucosa. Por eso, los ácidos grasos van a generar más energía que la glucosa.
Cada ácido graso puede generar hasta 8 o 9 acetil-CoA. Y de tercera línea tenemos la generación de energía por aminoácidos. En este caso, los aminoácidos pueden generar, por ejemplo, ácido pirúvico, que ahí pasa a la descarga de oxidación oxidativa y ahí entraría recién al Krebs, por ejemplo. O pueden generar directamente acetil-CoA, o pueden generar directamente intermediarios que van a entrar en medio del ciclo de Krebs, como les puse ahí en el gráfico, ¿sí? Recuerden que los aminoácidos es una tercera línea de fuente de energía, que se van a emplear recién una vez consumido la glucosa y una vez consumidos los ácidos grasos. No es una línea preferencial de la célula para obtener energía. Entonces, una glucosa me va a dar 2 acetil-CoA, a diferencia de los ácidos grasos que pueden llegar a generar de 8 a 9 acetil-CoA, por lo tanto pueden dar mayor cantidad de energía a un ácido graso. Y los aminoácidos que pueden dar pirúvico, pueden dar acetil-CoA o pueden dar moléculas intermediarias en el ciclo de Krebs. Y ahora vamos a hablar específicamente de las mitocondrias. Las mitocondrias, estas organelas, pueden variar la cantidad que pueden llegar a tener en las células, ¿sí? Las células hepáticas hasta 1000 o 2000 mitocondrias en una célula hepática, y en regiones donde la demanda de energía es mayor va a haber mayor cantidad de mitocondrias, obviamente porque necesitamos más energía. Las mitocondrias están constituidas por dos membranas, una membrana externa, que es permeable a casi todos los componentes del citosol, pero no a las macromoléculas, el espacio intermembranoso, que va a estar entre las dos membranas, la membrana interna, que tiene una característica muy especial, que es la que forma crestas mitocondriales. Esta membrana interna va a tener muchas copias de estas proteínas que hablamos recién, que son de la cadena transportadora de electrones. Ahí tienen los nombres, no me importa que se acuerden de los nombres de estas enzimas, ¿sí? Nada H deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, la citocromo oxidasa, ubiquinona, citocromo C, van a estar todas en estas membranas internas. Y van a haber muchas copias, ¿sí? Una de las más importantes que sí me interesa que se acuerden es la ATP sintasa, porque es la que va a hacer el de túnel para que pasen estos protones que van a estar acumulados de un lado y no tanto del otro, así que hay energía potencial ahí que se va a transformar en ATP. Esa enzima es importante porque es la que va a transformar toda esta energía de los protones en ATP. Y después, por dentro de la membrana interna tenemos la matriz mitocondrial, que ahí tenemos las enzimas de la descarboxilación oxidativa, la que produce beta-oxidación de los ácidos grasos, enzimas del ciclo de Krebs, menos una que va a estar en las crestas, ¿sí? En la membrana interna, que es la succinato deshidrogenasa. Las coenzimas van a estar ahí también, la coenzima A, la NAD, la FAD. Recuerden que la mitocondria tiene su ADN, así que tiene ADN mitocondrial, que es un ADN circular, muy parecido al ADN cuando hablamos de las células procariotas. Va a tener ARN mensajero, va a tener sus mitocondrias también. Se piensa de que las mitocondrias fueron bacterias hace mucho tiempo que empezaron a ocupar estos lugares en las células eucariotas y que con el tiempo se terminaron siendo organelas de estas células. Esto es lo que estábamos hablando recién. Fíjense, las dos membranas, membrana externa, membrana interna. Fíjense que la presencia de las crestas mitocondriales. Fíjense que en las crestas mitocondriales van a estar las enzimas de la cadena de transporte de electrones y la presencia de esta ATP sintasa que nombramos recién. Fíjense que aparece también un ADN circular, muy parecido a lo que cuando estábamos hablando de las células procariotas, ¿sí? Y tenemos la presencia de ribosomas.
Entonces, todas estas enzimas que vimos recién, que van a transformar el ADP en ATP, va a ser gracias a este ADN que tienen las mitocondrias. Estas enzimas que van a participar de todo este mecanismo que hablamos recién, ¿sí? Van a ser gracias a este ADN mitocondrial. Otra vez, esto es lo que estábamos hablando recién, fíjense el piruvato, entra a la mitocondria, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, formación de dióxido de carbono, todo lo que es la cadena de transporte de electrones, formación de agua, la ATP sintasa, formación de ATP. Tanto la descarboxilación oxidativa del piruvato como la beta oxidación de los ácidos grasos van a ocurrir dentro de la matriz mitocondrial. Recuerden que una molécula de glucosa va a dar 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos se van a transformar en acetil-CoA. Va a formar NADH, esto dentro de lo que es la descarboxilación oxidativa, ¿sí? Y después estos acetil-CoA van a generar masa NADH y FADH, principalmente en lo que es el ciclo de Krebs. Otra vez el ciclo de Krebs. Recuerden que el resultado del ciclo de Krebs es esta molécula de 4 carbonos que tenemos acá, que es el ácido oxalacético, que se va a sumar 2 carbonos más del acetil-CoA y se van a formar una cadena de 6 carbonos, una molécula de 6 carbonos que es el ácido cítrico. Y ahí reinicia el ciclo de Krebs. Por lo tanto, el ciclo de Krebs también es llamado el ciclo del ácido cítrico y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Me interesa que se acuerden el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Recuerden el ácido oxalacético, se suman 2 carbonos, se forma el ácido cítrico y siempre mientras haya disponibilidad de acetil-CoA y de oxígeno, tenemos en funcionamiento este ciclo de Krebs y esta formación de FADH y NADH que es tan importante para la generación de ATP. Recuerden que una glucosa, al generar 2 acetil-CoA, necesita 2 vueltas de ciclo de Krebs para oxidarse y generar energía. Las oxidaciones de la fosforilación oxidativa en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Van a generar energía a partir de las NADH y FADH que están formadas en el ciclo de Krebs. La NADH va a liberar un protón y 2 electrones y la FADH va a liberar 2 protones y 2 electrones. Gracias a esta oxidación, ¿sí? Estos electrones van a transferirse de una proteína a la otra en esta cadena de transportadora de electrones. Los electrones van a ir fluyendo a través de esta cadena y a medida que se van transfiriendo de un lugar a otro, van perdiendo energía, pero van generando esta concentración de protones en el espacio intermembrana. Entonces, durante este recorrido los electrones van perdiendo parte de su energía. Acá tenemos la oxidación del NADH a FADH, se van a liberar 2 electrones, van a ingresar al ciclo de Krebs, a la cadena transportadora de electrones, perdón, ¿sí? Van a ir pasando de una proteína a la otra, perdiendo energía y se van a liberar en la última proteína, que es la citocromo oxidasa o el complejo 4. Van a volver los electrones a la matriz mitocondrial. En cambio, la FADH se va a oxidar a otra altura, no se va a oxidar en el complejo 1 como la NADH, sino que se va a oxidar en el complejo 2, que va a estar muy relacionado con la ubiquinona. Por lo tanto, el recorrido de estos 2 electrones no va a ser igual el recorrido de los electrones otorgados por
la FADH en relación a los electrones otorgados por la NADH. Fíjense el recorrido que hacen los electrones de la NADH, ¿sí? Y los electrones que hacen la FADH, ¿sí? Por lo tanto, estos electrones otorgados por la FADH no van a generar la misma cantidad de energía que los NADH. La energía cedida por los electrones es utilizada para transportar estos protones al espacio intermembranoso. Estos protones son los mismos protones de la NADH y de la FADH. Vimos que cedían, además de electrones, se cedían protones. Este transporte obviamente va a gastar energía, pero va a gastar la energía de estos electrones que van a ir transcurriendo por la cadena de transportes, ¿sí? Va a generar un gradiente de concentración, va a haber una mayor concentración de estos protones en el espacio intermembrana, y este gradiente de concentración es un montón de energía que está acumulada y que después se va a traducir en la formación de ATP. Otra vez les mostramos, ¿sí?, cómo se concentran estos protones gracias a la cadena de transportes de electrones y que después van a pasar por la ATP sintasa. La ATP sintasa entonces va a ser como una especie de túnel, ¿sí?, en donde van a ir todos estos protones, van a volver a la matriz mitocondrial, ¿sí? Y en ese recorrido, con la pérdida de esta energía potencial, de estos protones que están amontonados en la matriz, en el espacio intermembrana, ¿sí?, se van a transformar en ATP. Acá están los protones en su recorrido por el túnel, ¿sí? Van a pasar por este túnel que es la fracción 0 de esta ATP sintasa y la fracción 1 de la ATP sintasa, que ahí es donde está prácticamente la enzima, propiamente está la enzima que va a transformar el ADP en ATP. En síntesis, toda esta energía de los electrones se va a transformar en esta energía potencial, en la acumulación de protones en el espacio intermembrana, ¿sí?, que la vamos a llamar energía protonicomotora, que después se va a traducir en la formación de ATP. La fosforilación, o sea, la formación de ATP, ¿sí?, porque estamos agregando un fósforo, ¿sí?, al ADP, va a estar mediada por la ATP sintasa. Esta ATP sintasa entonces tiene dos subunidades, la F0, que es la porción transmembrana, es esta, ¿sí?, y la F1, que es donde se forma el ATP, propiamente dicho. Muy bien. Los protones y los electrones, después de todo este recorrido, ¿sí?, se van a terminar transformando en oxígeno, que va a ser el último aceptor de ambos, ¿sí?, de los protones y de los electrones, y se va a transformar agua. Entonces, estos electrones van a volver a la matriz mitocondrial después de todo este recorrido, se van a sumar los protones, que ya una vez que se formó el ATP, vuelven a la matriz mitocondrial. El oxígeno, dijimos que todas estas reacciones necesitan de oxígeno, y se forma finalmente agua. 4 electrones, 4 protones más un oxígeno, se van a generar 2 moléculas de agua. Y ahí terminamos de cerrar todas estas reacciones que vimos y esta liberación de electrones y protones y la formación de dióxido de carbono, ¿sí?, que tanto el dióxido de carbono como el agua, sí, obviamente se van a eliminar del cuerpo después. Con la formación de agua se culmina entonces la fosforilación oxidativa. 4 electrones, 4 protones por cada oxígeno, se producen 2 moléculas de agua. En presencia de oxígeno, ¿sí?, fíjense que la molécula de glucosa, si empezamos a sumar todos los ATP que se van generando, ¿sí?, en las diferentes etapas, ¿sí?, podemos
decir que una molécula de glucosa puede generar hasta 32 ATPs, porque una molécula de NAD va a generar 2,5, una de FAD genera 1,5. Las NAD citosólicas no ingresan directamente a la mitocondria, sino que sufren diferentes reacciones, pero esta energía de la NADH citosólica que se genera en la glucólisis, de alguna forma logra entrar a la mitocondria. Recuerden que no es en forma directa, utiliza diferentes mecanismos llamados lanzaderas, y también se termina de alguna forma formando ATP gracias a estas NADHs. En la glucólisis se pueden formar hasta 5 a 7 ATP, teniendo en cuenta los 2 ATPs que se forman, más la energía obtenida por las NADHs. La descarboxilación oxidativa también genera ATP gracias a las NADHs que se generan. Y también las 2 vueltas del ciclo de Krebs también van a generar, obviamente, NADH y FADH que se van a traducir en ATP. Entonces, recuerden, en presencia de oxígeno, una molécula de glucosa puede generar hasta 32 ATPs. Por eso es tan importante la mitocondria y la presencia de oxígeno para un correcto funcionamiento de la célula. Porque si no fuera por la mitocondria y la presencia del oxígeno, solamente nos tendríamos los 2 ATPs que tenemos en la glucólisis, que dijimos que en esta primera reacción no necesitábamos de oxígeno. Recuerden que los ácidos grasos van a generar mayor cantidad de energía porque tenemos varios acetil-CoA por cada ácido graso, así que tenemos más cantidad de NADH, más cantidad de FADH. Estas son diferentes reacciones en que participan para que los acetil-CoA que se generan en el citoplasma puedan ingresar a la matriz mitocondrial, en el caso de acetil-CoA que no se formen en la matriz mitocondrial. Esto es lo que estábamos hablando de la beta oxidación de los ácidos grasos. Recuerden que un ácido graso puede dar varias cantidades de acetil-CoA, a diferencia de la glucosa que solamente generan 2. Un ácido graso puede generar mucho más acetil-CoA. Las células musculares pasa algo muy especial que seguramente varios de nosotros lo habremos pasado cuando hacemos mucha actividad física, cuando se satura todo el mecanismo de formación de ATP y hay una falta de oxígeno además, ¿sí? Por tanta necesidad de ATP y falta del descanso del músculo, ¿no? Ante una falta de oxígeno, el piruvato no puede aprovecharse correctamente por la mitocondria y en lugar de convertirse en acetil-CoA, que obviamente requiere oxígeno y eso es lo que nos falta en ese momento que estamos trabajando mucho, se forma ácido láctico. Este ácido láctico, la conversión del piruvato en ácido láctico se llama fermentación láctica. No tenemos el ciclo de Krebs, no tenemos fosforilación oxidativa, tenemos formación de muy poco ATP. Este lactato termina metabolizándose por el hígado y vuelve a convertirse en glucosa muchas veces. Es un proceso normal que ocurre cuando hacemos mucha actividad física y muchas veces también se traduce en dolor muscular. Otro dato de color también es lo que ocurre en la grasa parda. La grasa parda es un tipo de grasa especial que se encuentra principalmente en los recién nacidos. Estos recién nacidos tienen esta grasita, principalmente se encuentran en la espalda, en la zona entre las escápulas, ¿sí? Esta grasa parda tiene esta ATP sintasa, pero sin la porción F1, que dijimos que la porción F1 es la que es encargada de formar ATP.
Así que los protones van a pasar por la porción F0, pero no se va a generar ATP. Y esto va a pasar algo parecido a lo que ocurre también en los peroxisomas, ¿no? Que al haber oxidaciones, pero no hay formación de ATP, toda esta energía que va a pasar por este canal, por la porción F0, se va a traducir en ¿qué? En calor, ¿sí? Que es tan importante para estos niños que son recién nacidos. Otras funciones de la mitocondria, ya vamos terminando con la clase de hoy, ayuda también a lo que es la remoción del calcio. Recuerden que hablamos de que el retículo endoplásmico era muchas veces un depósito de calcio y que se le podía liberar fácilmente al citosol y que volvía otra vez al retículo endoplásmico en caso de contracciones musculares, por ejemplo, en las células musculares. En otras células también la mitocondria participa en este tema del manejo del calcio. Este calcio en el citosol, vamos a ver cuando veamos principalmente apoptosis, por ejemplo, el calcio del citosol puede ser muy peligroso para la célula. Así que es necesario que manejar muy bien los niveles de calcio en el citosol y las mitocondrias participan en este manejo del calcio. Síntesis de aminoácidos en los hepatocitos, formación de los esteroides que vimos en la primera clase, también participan las mitocondrias. Y como les dije yo recién, este tema de manejar el calcio está muy relacionado con lo que es la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, que la vamos a ver cuando veamos un poco en embrio, principalmente. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.